Probablemente has leído uno de estos libros o quizás has visto una de estas películas donde una persona hace algo que no debe hacer o miente acerca de algo. Y luego, en vez de admitirlo y corregirlo, en vez de hacer lo que debe hacer para corregirlo, tiene que mentir más y más para cubrir a su mentira original. Aunque a veces esto hace que una película sea interesante, para una persona que se encuentra en una situación así es desastroso. Y de hecho lo que muchas veces vemos en estos libros o películas representa la realidad. Esto es algo que suele pasar en la realidad. Alguien comete un pecado o miente acerca de algo y en vez de arrepentirse y corregirlo, sigue yendo más y más y más hacia el pecado. Entonces estas historias ilustran que cuando uno miente o peca, que lo mejor es admitirlo y arrepentirse. Y de hecho, cuando nosotros pecamos, arrepentimiento siempre es el mejor camino hacia adelante. Y esto es precisamente lo que vamos a ver hoy. Podríamos quizás expresar la idea clave de nuestro texto de varias maneras, pero yo diría pienso yo que para nosotros la idea clave que debemos captar hoy es esta, y la voy a resumir en un párrafo corto. Creo que debemos entender a la luz de nuestro texto hoy, que las consecuencias del pecado son devastadoras, pero Dios puede deshacer estas consecuencias por medio del arrepentimiento. Y aunque arrepentimiento puede ser doloroso, si estás en pecado, el único camino hacia adelante es por medio del arrepentimiento. Voy a decirlo otra vez, las consecuencias del pecado son devastadoras, pero Dios puede deshacer estas consecuencias por medio del arrepentimiento. Y aunque el arrepentimiento a veces puede ser doloroso, si tú estás en pecado, el único camino hacia adelante es por medio del arrepentimiento. Entonces hoy vamos a considerar este tema del pecado y del arrepentimiento, y lo veremos en la experiencia de los corintios con el apóstol Pablo. Vamos a ver 4 cosas acerca del pecado y luego 4 cosas correspondientes acerca del arrepentimiento. Entonces, para poder apreciar esto, quiero repasar lo que está pasando en la relación entre Pablo y los corintios. Si ustedes que han estado aquí para estos sermones ya han escuchado esto, pero déjame recordarles cuál fue el contexto, cuál fue la situación entre el apóstol Pablo y la iglesia en Corinto. Entendemos que el apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto y pasó 1 año y medio con ellos. Luego en algún momento él salió y luego en otro momento él regresó a visitar a la iglesia. Y en esta visita fue una visita que él llama una visita dolorosa. Y no le fue bien. Aparentemente el apóstol Pablo en esta visita quiso enfrentar a la iglesia en Corinto acerca de algunos asuntos que estaban fuera de orden, y que parece que en esta visita un hombre en la congregación, quizás un líder de una facción en la congregación, aparentemente públicamente desafió al apóstol Pablo y no quiso aceptar a su autoridad como apóstol y no quiso seguirle. Y parece que la mayoría de la congregación, aunque no estaba de acuerdo con este señor, no se levantó para enfrentar al Señor. Y tampoco le disciplinaron, tampoco le expulsaron de la iglesia. Entonces, saliendo de Corinto, Pablo escribe una carta a la congregación en Corinto, una carta que algunos llaman una carta severa, en que él les llama al arrepentimiento. Y particularmente él les llama a enfrentar y a disciplinar a este hombre, este líder de la facción que se opuso a Pablo. Entonces Pablo envía esta carta severa con Tito y luego él hace planes para encontrarse con Tito en Troas. Pero cuando fue a Troas, y él cuenta esto en capítulo 2 de 2 Corintios, cuando llegó a Troas no encontró a Tito ahí. Entonces él pasó de ahí a Macedonia,
probablemente a Filipos, y ahí se encontró con Tito. Y cuando él se encuentra con Tito, él recibe buenas noticias. Tito compartió con Pablo las buenas noticias que por lo menos la mayoría de la iglesia se había arrepentido. Ellos respondieron favorablemente a la carta de Pablo. Ellos habían afirmado su apoyo de Pablo y su amor por él. Ellos habían disciplinado al hombre que lideró la rebelión contra Pablo. Y luego este hombre también se arrepintió. Entonces, cuando Pablo recibe estas noticias, en su alegría se sienta y escribe la carta de 2 de Corintios en primer lugar para expresar su regocijo y su alegría con el arrepentimiento de los corintios, pero también para llamarles a poner en orden ciertas cosas antes de su próxima visita. Entonces este es el contexto que creo que nos puede ayudar a apreciar lo que Pablo está contando en nuestro texto, porque otra vez está haciendo referencia a esta situación en que llamaron a este señor al arrepentimiento y etcétera. Entonces, con este trasfondo en mente, creo que podemos apreciar las cosas que vamos a ver hoy. Y comenzamos en versículo 2 en nuestro texto, viendo a Pablo resumir lo que dijo en capítulo 6, versículo 13. En capítulo 6, versículo 13, él había apelado a los corintios a abrir sus corazones a él. En otras palabras, les había llamado a reafirmar y a persistir en su amor a él y su fidelidad a él, y entonces su fidelidad al mensaje, al evangelio que él les había predicado. Y luego él les explica por qué deben de hacerlo, por qué deben de seguir siendo fieles a él, amándole a él y creyendo el evangelio que él predica. Luego, después de esto, él les cuenta cómo su pecado y luego su arrepentimiento le había afectado a él, a Pablo. Él describe el arrepentimiento de los corintios y él termina expresando su confianza en ellos. Él termina con una afirmación muy positiva, afirmando que él está persuadido, a pesar de los problemas y las dificultades por las que han pasado, que él está persuadido de la realidad de su fe. Entonces, al hacer todo esto en nuestro texto, creo que vemos 4 cosas acerca del pecado, luego 4 cosas que corresponden a esto acerca del arrepentimiento. Vamos a comenzar entonces con el pecado, y lo primero que vemos en este texto es que el pecado separa, o podríamos decir que el pecado divide. Es decir, que el pecado no solo nos separa de Dios, no solo crea la necesidad de que seamos reconciliados con Dios, sino que muchas veces el pecado también separa a las personas y crea la necesidad de reconciliación entre las personas. Vemos esto en versículos 2 a 4 y realmente en todo nuestro texto. Lo que vemos en nuestro texto es que el pecado del hombre que se opuso a Pablo en Corinto inicialmente creó la separación con Pablo. Luego el pecado de la congregación de no defender a Pablo y de no disciplinar al hombre también había separado a ellos de Pablo. Y luego otra cosa había sucedido desde esta visita dolorosa. Habían llegado estos maestros falsos a Corinto y una minoría de la iglesia estaba siguiendo a ellos y tratando de persuadir a la mayoría a también seguir a estos falsos maestros. Entonces los falsos maestros también estaban creando una división actual en Corinto. Entonces, tal que en 6:13 y en 7:2 Pablo tuvo que rogarles a la congregación, tuvo que apelar a ellos de manera emocional, apeló a ellos a abrirse y a seguir en relación con él. Y tuvo que explicar en versículos de 1 a 4 y otras partes de la carta por qué deberían de hacerlo. Entonces el punto que vemos aquí, que vemos en todo el texto, en toda la interacción de Pablo con la iglesia en Corinto, es que el pecado
separa a las personas. A veces el pecado no arrepentido puede crear una división entre las personas. Esa es la primera cosa acerca del pecado. Pero no solo esto, sino que el pecado también produce tristeza. Mayormente vemos esto en los versículos de 5 a 9, que el pecado produce tristeza. Voy a volver a leer estos versículos. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no que hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Entonces el pecado produce tristeza. De hecho, en Hebreos 3:13 menciona el engaño del pecado, y así es el pecado. El pecado ofrece felicidad, pero engaña. En vez de felicidad, trae tristeza. Y vemos en nuestro texto que el pecado de los corintios trajo tristeza, no solo a ellos mismos, sino también a Pablo. Su pecado trajo tristeza para ellos mismos y también para Pablo. En versículo 5, Pablo describe cómo él sufrió cuando llegó a Macedonia, a Filipos, antes de encontrarse con Tito. Y él dice que sufrió tribulaciones de afuera, pero adentro temores. Y en el contexto parece que él estaba sufriendo temores por el bienestar espiritual de los corintios. Él estaba sufriendo tristeza y ansiedad al considerar la condición espiritual de los corintios. Probablemente se refiere a esto. Él no sabía si ellos iban a responder a su carta severa con arrepentimiento o rechazo. Entonces el pecado de los corintios produjo tristeza en Pablo. Pero también vemos en versículos 8 y 9 que cuando Pablo enfrentó a su pecado, que los corintios también llegaron a estar entristecidos. Entonces su pecado llevó a su propia tristeza también. Entonces el punto es que el pecado produce tristeza. Y yo mencioné a Hebreos 3:13, que de hecho dice que nosotros que somos creyentes, y especialmente en la congregación local, que debemos exhortarnos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces déjame tomar un segundo para exhortarte, cristiano. El pecado es un engaño. El pecado quiere endurecerte y te va a traer tristeza. Entonces húyete, no te dejes engañar, no dejes que el pecado te endurezca y que te lleve a la tristeza. Bueno, tercero, vemos que el pecado es egocéntrico. El pecado es egocéntrico y domina o esclaviza. Vemos esto implícitamente en el versículo 10. En el versículo 10, Pablo contrasta dos tipos de tristeza. Uno que es del mundo y que lleva a la muerte, y el otro que es de Dios y que lleva al arrepentimiento y entonces lleva a la salvación. Entonces en este versículo vemos una distinción entre un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero. Vemos en este versículo que a veces las personas pueden experimentar cierta tristeza, pero que no es la convicción de Dios que entonces lleva al arrepentimiento.
Vemos en este texto que es posible experimentar una tristeza que no necesariamente proviene de la convicción de Dios y que no lleva a arrepentimiento verdadero, sino que Pablo dice que es una tristeza del mundo. Entonces, ¿cuál es la distinción? La distinción es que la tristeza del mundo es egocéntrico. Es decir, que muchas personas sin la convicción del Espíritu Santo pueden entristecerse por las consecuencias de su pecado, sin realmente arrepentirse. Pueden entristecerse por la manera que su pecado les ha afectado. Entonces pueden entristecerse por la manera que su pecado les ha afectado a ellos, pero realmente no pensar en cómo su pecado ha afectado a Dios. Entonces, tristeza del mundo es remordimiento superficial y no necesariamente lleva a un cambio en la vida de una persona. Es remordimiento, es superficial y no necesariamente lleva a un cambio en la vida. Les voy a dar dos ejemplos bíblicos. Uno es Esaú. Y les voy a dar el comentario de Hebreos 12, 16 y 17 sobre Esaú y el falso arrepentimiento que él experimentó. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Había lágrimas, había tristeza en el caso de Esaú, pero él no llegó a arrepentirse. Es un ejemplo de una tristeza del mundo, que ciertamente es tristeza, pero que no lleva al arrepentimiento verdadero. Otro ejemplo sería Judas. Él se entristeció por su pecado, por las consecuencias de su pecado, pero no se arrepintió. ¿Cómo sabemos? Porque no volvió al Señor. Se entristeció por su pecado, pero no volvió al Señor. Y así demostró que aunque era triste, que no fue una tristeza de Dios, sino tristeza del mundo. Entonces, en el pecado, a menos que si uno experimenta convicción de parte de Dios, aun cuando vea su pecado y se entristece, lo hace de manera egocéntrica, solo pensando en sí mismo. Y como no se arrepienta, no cambia, sino que sigue siendo dominado por el pecado. Entonces el pecado es egocéntrico y domina o esclaviza. Bueno, una cuarta cosa que vemos acerca del pecado, también en versículo 10, es que el pecado produce muerte. En versículo 10, cuando Pablo habla de la tristeza del mundo que no lleva al arrepentimiento, dice que produce muerte. Y realmente eso es lo mismo que vemos en otras partes de la Biblia. Dios advirtió a Adán y Eva que si comieran del árbol, que iban a morir. En este instante murieron espiritualmente y luego eventualmente murieron físicamente. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Debido a nuestro pecado eventualmente moriremos. En Efesios 2:1 entendemos que los que somos cristianos, antes de ser cristianos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estar muerto espiritualmente es ser dominado por el mundo, la carne y el diablo, y es ser un hijo de ira, es decir, es haber sido condenado al juicio de Dios. Entonces, al pensar en lo que estaba pasando con los corintios, creo que aquí, pensando en el hecho de que el pecado produce muerte, creo que podemos apreciar una doble aplicación. Fíjense que los corintios ya profesaban ser cristianos, pero por estar en el aire en cuanto a su afirmación de Pablo y su evangelio, al estar considerando el rechazar a Pablo y entonces a su evangelio, ellos habían puesto en duda la realidad de su salvación. Si ellos abandonaran a su fe, mostrarían que no eran salvos, que seguían estando muertos espiritualmente y que iban a experimentar muerte o juicio eterno.
Y la otra cosa que vemos aquí, otra aplicación, es que existe un arrepentimiento inicial con el cual una persona responde al evangelio y por el cual uno llega a ser cristiano. Jesús en Marcos 1:15, al principio de su ministerio, viene proclamando el evangelio, anunciando que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, y luego él dice, ¿qué debe hacer una persona para ser ciudadano de este reino? Debe arrepentirse y creer en el evangelio. Y entonces existe un arrepentimiento inicial, un arrepentimiento para salvación. Pero el pecado y el falso arrepentimiento no producen esto, solo producen muerte. Entonces el que nunca se ha arrepentido no es salvo y seguirá siendo muerto espiritualmente. Pero algo que vemos aquí es que aun el que dice ser salvo, pero que se entrega al pecado sin arrepentimiento, demuestra que también anda rumbo a la muerte. Bueno, estas son 4 cosas acerca del pecado. Ahora vamos a considerar el arrepentimiento. Y yo pienso que aquí sería bueno darles una definición del arrepentimiento. Les voy a dar una definición larga de nuestra confesión de fe y luego una definición más sencilla. Voy a comenzar con la definición de nuestra confesión de fe, de la Confesión Bautista de 1689. Y aquí más específicamente está hablando acerca del arrepentimiento inicial, el arrepentimiento que sucede en la conversión. Dice, este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que según Dios, abominación de Él y aborrecimiento de sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces la confesión directamente conecta esto obviamente con el Evangelio, con la gracia de Dios obrando en una persona, con el sacrificio de Cristo. Pero podríamos decir que más sencillamente podríamos describir al arrepentimiento como el dar una vuelta. Es el rechazar al pecado y entregarte o someterte al Señor. Y obviamente lo hacemos a la luz del Evangelio, a la luz de la obra perfecta de Cristo, a la luz del sacrificio perfecto de Cristo. Y es por la gracia de Dios, pero es dar una vuelta, es rechazar al pecado y entregarnos al Señor. Entonces ahora vamos a ver en nuestro texto 4 cosas acerca del arrepentimiento que corresponden a lo que hemos visto acerca del pecado. Lo primero que vemos es que el arrepentimiento reconcilia. En nuestro texto entendemos que cuando Pablo se encuentra con Tito en Filipos, que Tito le comparte las buenas noticias, que cuando ellos recibieron la carta severa, que respondieron con arrepentimiento, respondieron de manera positiva. Y vemos en el texto como el arrepentimiento de los corintios les reconcilió a Pablo, del cual habían sido separados por su pecado. En versículos 3 y 4, Pablo expresa su amor por ellos. En versículo 7, Pablo cuenta lo que Tito le compartió, que los corintios tenían un gran afecto por Pablo y que afirmaron su lealtad a él. En versículo 12, dependiendo de cómo uno lo traduce, Pablo está diciendo que él escribió a ellos para mostrarles su amor, o quizás como lo toman en otras traducciones, está escribiendo para que los corintios vean a su afecto por Pablo. Cualquiera que sea, vemos ahí que existía amor que procedía de la reconciliación con los corintios. Y luego en versículos 13 a 16, Pablo cuenta cómo ellos recibieron de manera cálida a Tito. Y fíjense que Tito fue el representante de Pablo.
Entonces recibir de esta manera a Tito fue como recibir a Pablo, fue como reafirmar la relación que existía entre ellos. Entonces Pablo termina nuevamente expresando su confianza en ellos y en la realidad de su fe. Él termina en versículo 16 diciendo: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Entonces vemos que aunque el pecado de los corintios les había separado de Pablo, que su arrepentimiento les reconcilió a él. Y entonces hay una aplicación obvia aquí para nosotros, y de hecho tenemos un montón de instrucción en otras partes de la Biblia, pero una aplicación muy obvia sería que en cuanto a ofensas personales, si tú estás consciente de haber ofendido a otro hermano, de haber pecado contra otro hermano, debes arrepentirte. Debes arrepentirte delante de Dios, pero también debes ir a este hermano y pedir perdón y buscar ser reconciliados. El arrepentimiento produce reconciliación donde ha habido separación o división. Bueno, antes vimos que el pecado produce tristeza. Entonces, correspondiendo a esto, el arrepentimiento produce consuelo o consolación. El pecado de los corintios produjo tristeza en ellos y en Pablo. Y en versículo 4 vemos que su arrepentimiento llenó a Pablo con consolación y gozo. Y en versículos 6 y 7 vemos que Dios, que por naturaleza consuela a los humildes, consoló a Pablo cuando se encontró con Tito. ¿Por qué? Bueno, por un lado, seguramente por el compañerismo de un hermano. Simplemente la presencia de otro hermano nos puede consolar. Pero tomando en cuenta el contexto, más que todo, Pablo fue consolado por las noticias que Tito le compartió. Tito le compartió que los corintios se habían arrepentido. Y Pablo estaba muy ansioso de escuchar cuál fue la respuesta. Cuando les escribí esta carta severa, me rechazaron aún más y siguieron un rumbo hacia la muerte, o volvieron a afirmar su amor por mí, su lealtad a mí, y entonces su fe en el evangelio que les he predicado. Y seguramente fue por las noticias entonces que Pablo recibió, que ellos se habían arrepentido, que él fue consolado. Entonces en el versículo 10 vemos que el arrepentimiento también produce salvación sin arrepentimiento. Entonces, en el caso de los corintios, su arrepentimiento también había traído consuelo a ellos en contraste con la tristeza que ellos habían experimentado. Cuando ellos por su pecado recibieron esta carta severa, inicialmente fueron entristecidos. Pero cuando se arrepintieron, ellos no se arrepintieron, como lo expresa el texto, de su arrepentimiento, sino fueron consolados. Entonces el arrepentimiento trajo consuelo. Entonces otra aplicación a mi hermano cristiano. Si hay un hermano aquí hoy que conscientemente está persistiendo en algún pecado, quiero animarte a ver que tu pecado solo trae tristeza y que por medio del arrepentimiento podrías encontrar a consuelo. Entonces espero que seas persuadido por la palabra de Dios a arrepentirte si te estoy describiendo a ti. Bueno, vimos antes que el pecado es egocéntrico y que domina al pecador. Entonces vemos el contraste con el arrepentimiento, en que el arrepentimiento es dioscéntrico y lleva a un cambio, lleva a libertad. El arrepentimiento es dioscéntrico y lleva a un cambio. En versículos de 8 a 10, Pablo admite que él mismo lamentó el haber escrito la carta severa. Él supo que él había entristecido a los corintios y él aclara que no se alegró simplemente porque les entristeció, sino que por medio de la carta ellos experimentaron una tristeza según Dios que les llevó al arrepentimiento. Recuerden que vimos que no existe, que existe una tristeza que es según el mundo, que no lleva al arrepentimiento. La tristeza del mundo es superficial,
y es egocéntrico, entonces no lleva a cambios, es algo pasajero. Es una tristeza que alguien siente, pero nada cambia, sigue igual. Pero la tristeza de Dios que lleva al arrepentimiento es Dios céntrico. Es decir, que el pecador no solo experimenta remordimiento, no solo experimenta lamento por las consecuencias de su pecado en su propia vida. Muchas personas experimentan esto. Por su pecado arruinan a sus propias vidas y lo lamentan y experimentan tristeza. Pero esto no es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene un enfoque en Dios. El pecador que se arrepienta es consciente de haber ofendido a Dios y se entristece por ello. Se entristece por haber ofendido a Dios. Entonces el arrepentimiento verdadero no es egocéntrico, no es autocompasión, sino incluye un enfoque en cómo tu pecado afecta a Dios. ¿Y cómo afecta tu pecado a Dios? Le entristece, le enfurece y le deshonra. Entonces el que se arrepiente reflexiona sobre esto y siente una tristeza por haber ofendido a Dios. No solo es autocompasión, no solo está pensando en sí mismo. Y también el arrepentimiento produce fruto, lleva a cambios. Y Pablo menciona algunos de estos cambios en versículos 10 y 11 y 15 en la vida de los corintios. Él menciona solicitud. Ellos habían sido indiferentes al pecado antes, pero ahora lo estaban tomando en serio. Menciona defensa. Ellos querían corregir lo mal que habían hecho. Ellos no habían defendido al Pablo y no habían disciplinado a este hombre. Ahora sí lo hicieron. Él menciona la indignación. Ahora sí ellos sintieron indignación con el pecado del hombre que no sentían antes, y también sentían indignación con su propio pecado. Vieron cuán grave fue. Luego él menciona temor del juicio de Dios. Ellos se dieron cuenta de la seriedad de su pecado. Rechazar a Pablo para ellos sería rechazar a su evangelio y entonces no ser salvos. Entonces es como que ellos se despertaron a esta realidad y sintieron este temor y dijeron: esto no es algo ligero, esto no es algo pasajero, esto es algo grave. Si rechazamos al evangelio, demostraremos que no somos salvos. Entonces en su arrepentimiento expresaron temor. Luego ardiente afecto. Su arrepentimiento produjo un amor y un deseo para reconciliación con Pablo, y entonces una afirmación del evangelio que él predicaba. Celo para hacer lo correcto en cuanto a su relación con Pablo. Y vindicación. Al haber hecho lo correcto respecto al hombre que se puso a Pablo, ellos fueron vindicados. Entonces el arrepentimiento verdadero produce fruto. No es simplemente sentir mal por el pecado, sino produce el fruto de un rechazo del pecado y de buscar poner en orden las cosas en tu vida. Es un deseo, o se produce el fruto de rechazar el pecado y de empezar prácticamente, o sea, con hechos, a poner en orden ciertas cosas en su vida. Entonces, para los de ustedes que no son cristianos todavía, espero que aprecien de lo que estamos viendo, que simplemente lamentar a su pecado y desear que Dios cambie a su vida no es arrepentimiento. Yo en muchas ocasiones he conversado con personas que por pecado X habían hecho mucho daño a su vida y estaban tristes y querían básicamente que Dios arreglara a su vida. Pero esto no necesariamente es arrepentimiento. Y obviamente es natural que uno sienta tristeza y es natural que alguien desea ver a su vida cambiar. Pero esto en sí no es arrepentimiento. El arrepentimiento es entristecerse porque tu pecado ha ofendido a Dios. Y cuando uno se arrepienta, si es real, produce cambios en su vida. Y ahora, para los de ustedes que ya son cristianos, que al vivir a su vida cristiana,
constantemente están lidiando con su pecado, como todo cristiano, y cuando caen porque están luchando contra los deseos de la carne, y contra el mundo y contra el diablo, y cuando se arrepientan, espero que lo que estamos viendo aquí les ayude a evaluar si su arrepentimiento es real. Un arrepentimiento real tendría un enfoque dioscéntrico y llevaría a frutos. Bueno, una última cosa acerca del arrepentimiento. Antes vimos que el pecado lleva a la muerte, entonces correspondiendo a esto vemos que el arrepentimiento lleva a la salvación. También en versículo 10, donde dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento lleva a la salvación. Y ya lo mencioné antes, pero lo diré otra vez. En nuestra respuesta inicial al Evangelio, somos llamados a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Entonces, por este medio, por medio de arrepentimiento y fe, somos justificados. El Dios, que es un juez justo, que antes nos había declarado culpable con base en la obra perfecta de Cristo, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, Él nos declara libres de culpa, perdonados con base en la obra perfecta de Jesús. Y por otro lado, aún en la vida cristiana, el arrepentimiento tiene un lugar importante. Déjame decir que somos salvos y seguimos siendo salvos por la gracia, por medio de la fe, con base en la obra perfecta de Cristo. Y entonces nunca es por obras. Debemos tener cuidado aquí, entender con claridad. No es como que somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo, y luego nosotros mantenemos a nuestra salvación. No es así. No estamos hablando de esto. Sin embargo, aquel que se entrega al pecado de manera definitiva, aunque dice que es cristiano, aquel que se entrega al pecado de manera definitiva, y como dice Juan, camina como estilo de vida perpetua, camina en la oscuridad, demuestra que no es salvo. Entonces, nuestro arrepentimiento continuo en la vida cristiana, el no poder rendirnos al pecado, el no tirar la toalla, el seguir en la carrera, el seguir en la batalla, el seguir arrepintiéndonos cuando caemos en el pecado, nuestro arrepentimiento continuo demuestra, confirma la realidad de nuestro arrepentimiento inicial en la conversión. Y si puedes entregarte a algún pecado y vivir perpetuamente en ello sin arrepentimiento, si puedes entregarte al pecado y vivir en el pecado con comodidad, sin el arrepentimiento, sin sentir inquieto, debes preocuparte. Debes examinar a ti mismo para ver si estás en la fe, porque como dije, Juan dice que el que camina en la oscuridad, aunque diga que es creyente, no lo es. Entonces, para resumir, nuestro arrepentimiento continuo no mantiene a nuestra salvación, pero comprueba o valida la realidad de nuestro arrepentimiento inicial para salvación. Entonces, para concluir, quizás quiero dirigirme a los que no son cristianos y que están conscientes de no ser cristianos. Te diría que necesitas arrepentirte para salvación, que debes responder de manera definitiva al Evangelio. Las buenas noticias son que Dios, por medio de Cristo, hizo todo lo necesario para salvar a los pecadores, pero estos pecadores son llamados a arrepentirse y a creer el Evangelio. Y hemos visto que este arrepentimiento es más que simplemente sentir mal por tu pecado. Es más que simplemente desear que Dios cambie a tu vida. Sino hemos visto que es reconocer que tu pecado ofende a Dios, es rechazar a este pecado y correr a Dios para que por medio de Cristo te perdone. Entonces, si no eres cristiano, te animaría, arrepiéntete y confía en Cristo. Y ahora entendiendo cómo es el arrepentimiento. Pero luego, cristiano, te preguntaría, ¿estás consciente
de estar persistiendo en algún pecado. Este pecado está dañando a tu relación con otras personas. Necesitas arrepentirte, ser reconciliado con alguien. ¿Cómo está afectando este pecado a tu relación con Dios? Y también te preguntaría, ¿entiendes lo peligroso que es jugar con el pecado? Quiero mencionar algo que dijo Thomas Watson, el puritano, pero él habla de cristianos que a veces, por ser presumidos, piensan, bueno, voy a pecar, voy a entregarme a pecado X y después me voy a arrepentir. Y él nos advierte que al entregarnos al pecado, que no debemos suponer que podríamos arrepentirnos después. Entonces jugar con el pecado es peligroso. Entonces si te estás entregando a algún pecado, arrepiéntete mientras puedas. Reconozca también que si podrías entregarte a ello perpetuamente sin arrepentimiento, que te llevaría a la muerte. Que aunque profesas fe en Cristo, si te entregas al pecado sin arrepentimiento, lo que hemos visto aquí, lo que menciona Juan, lo que vemos en el Nuevo Testamento, diría que no eres salvo, que no has sido salvo. Entonces espero que seas advertido, no te entregues al pecado, arrepiéntete mientras puedas. Entonces pregunto, ¿necesitas arrepentirte de algo? Y déjame animarte. Tienes todas las razones en el mundo para hacerlo y ninguna para no hacerlo. Hemos visto, el pecado trae separación de Dios y de otros. El pecado trae tristeza. El pecado trae dominación cruel, esclavitud al pecado. El pecado trae la muerte. En cambio, el arrepentimiento reconcilia. El arrepentimiento trae consuelo. El arrepentimiento lleva a cambios. El arrepentimiento trae libertad del pecado. El arrepentimiento lleva a la salvación. Entonces, si necesitas arrepentirte de algo, hazlo mientras puedas. Oremos. Señor, más que todo te damos gracias esta mañana por el Evangelio, por la obra perfecta de Cristo por el cual somos salvos. Gracias también por tu gracia en nuestras vidas, por habernos llevado al arrepentimiento. Te pido, Padre, por cada creyente aquí, que nos des corazones sensibles, que fácilmente pueden sentir la convicción del Espíritu. Y Padre, te pido que nos guardes del pecado, que no dejes que ninguno de nosotros sea engañado por el pecado y que sea endurecido por el pecado y que termina en la muerte. Padre, por favor, cuídanos, guárdanos, ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros también acerca del engaño del pecado. Y también, Padre, te pido que tengas misericordia de aquellos que están aquí que no te conocen. Padre, te pido conceder a ellos también arrepentimiento y fe. Ayúdales, Padre, realmente a sentir el peso de su pecado. Ayúdales a entender a tu dignidad, a que tú mereces a toda su devoción, y ayúdales a sentir y a realmente entender su ofensa contra ti, a realmente arrepentirse para la vida y luego para vivir y conocerte y andar en comunión contigo. Padre, te pido estas cosas en nombre de Cristo. Amén.